Al discutir atropelladamente el juicio a Genaro García Luna en la Cámara de Senadores, el senador Víctor Fuentes del PAN llamó a ser más eficientes en las discusiones, ya que si se cuenta con elementos contra expresidentes, se presenten ante las instancias correspondientes, tratando así de desviar la atención de un tema de gran relevancia, como lo es el juicio que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, Estados Unidos, contra la mano derecha en la falsa guerra contra el narco del ebrio de sangre y poder, Felipe Calderón, Genaro García Luna. Que autoridades aporten información para que se haga justicia en el caso de García Luna. Tras la intentona del panista de desviar el trascendente tema para la historia y la justicia en México, el senador Sergio Pérez de Morena pidió a las autoridades e instituciones públicas mexicanas, de las que el propio exsecretario formó parte, que colaboren y aporten la información necesaria para que se haga justicia, aunque sea en Estados Unidos. Veamos enseguida cómo el senador Sergio Pérez de Morena pone en su lugar al chapulín panarco Víctor Fuentes por defender al grupo criminal del Tartamudo y el Borolas, tratando de salirse por la tangente. Gracias, presidente. Miren, comenzamos casi a las 12 de la sesión, 1 hora tarde. Tener encendido el alumbrado, la luz, la ambientación, los sueldos de todos los que estamos aquí, asistentes, asesores, secretarias, choferes, particulares, nuestros propios sueldos, cuestan un dineral a la gente. Si verdaderamente quieren ser austeros, apoyar al pueblo, seamos más eficientes, comencemos a tiempo y comencemos con temas que trascienden, con temas que verdaderamente tienen que ver con el bienestar de la gente. Si Calderón es un delincuente, si Peña Nieto es un delincuente, si el presidente saludó a la mamá del Chapo y le ofreció algún beneficio, hizo algún acuerdo, pues que lo juzguen las autoridades. Si tenemos elementos contra Peña, contra Calderón, como también se pueden tener contra el presidente actual, pues que se presenten ante las instancias correspondientes. Aquí la verdad podemos estar discutiendo esto 3, 4 horas más y en absolutamente nada, eso le va a servir a quienes gobernamos. Entonces yo les pido por favor ser bastante más eficientes, gastar de mejor manera el dinero de la gente que lo están pagando todos los días, cada segundo, cada minuto que este recinto está operando y que no estamos haciendo absolutamente nada, más que en pocos minutos estaremos discutiendo el día del frijol. Gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Sergio Pérez. Hasta por 2 minutos. Con su permiso, presidenta, antes que nada quiero hacer un reconocimiento al presidente de esta mesa directiva, que ya se retiró, pero no puedo dejar de reconocerle porque creo que todas las senadoras, todos los senadores debemos de sentirnos orgullosos del recuento que él hizo, porque es un recuento de cambios constitucionales que se deben a todo el Senado y también a las diputadas y diputados, por supuesto. Y creo que el presidente se fue al fondo del asunto, al fondo de los cambios constitucionales y nos hizo recordar de por qué es importante la Constitución para la vida pública, para la vida económica, para la vida democrática de nuestro país y todo lo que se logró en estos últimos 2 legislaturas fueron sin duda algo que se logró con el apoyo de todas las fuerzas políticas. También quiero comentar y recordar algo que ya se ha comentado, pero es importante, me parece, señalar algunos puntos. Este pasado 17 de enero inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalado por haber recibido sobornos presuntamente del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el periodo del 2006 al 2012. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que el exfuncionario colaboró con el cártel de Sinaloa y es responsable del traslado ilegal a Estados Unidos de por lo menos 52 toneladas de cocaína.
García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre ya del 2009, pero su juicio se ha aplazado en varias ocasiones por motivos diversos como la pandemia y la ampliación de las carpetas de investigación. Entre los testigos que colaboran en la Corte en Estados Unidos contra García Luna existen exfuncionarios, uno de ellos, exfuncionarios y narcotraficantes, uno de ellos, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien a finales de noviembre dejó de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisión de Estados Unidos, aunque las autoridades del país vecino se han reservado los verdaderos motivos. Uno de los exabogados del narcotraficante advirtió que el cambio de estado de su excliente en los registros de prisioneros de Estados Unidos probablemente se deba a que La Barbie fue trasladado a Nueva York para testificar contra Genaro García Luna. Concluya, por favor. Y en el recuento del juicio, estimada presidenta, yo quiero hacer un llamado a las autoridades mexicanas, a las instituciones públicas de nuestro país, para que en el marco de la colaboración y del cumplimiento de los tratados internacionales aporten información que está en los archivos de estas instituciones donde el exsecretario formó parte, donde el exsecretario pasó alguna vez en los periodos de los gobiernos pasados, para que colabore y se aporte la información que sea necesaria para que se haga justicia, como yo escucho que también los compañeros de la oposición lo manifiestan. Es importantísimo en el marco de la cooperación que se haga un llamado a estas instituciones para que aporten y colaboren con información y se haga justicia, al menos, si no se puede hacer aquí, que se haga en el país vecino. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, sí, un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. En Morena Noticias te informamos cómo avanza nuestro movimiento. Mario Delgado respaldó la propuesta del presidente López Obrador de terminar con los bloqueos económicos contra Cuba. Resaltó que es una iniciativa humanista, como la transformación, y descarta que pueda afectar la relación de México con Estados Unidos, ya que todas y todos tenemos derecho a actuar con independencia. Respecto al juicio de García Luna, en conferencia de prensa, Mario Delgado destacó la voluntad del pueblo por buscar justicia, pues el 84% de las y los mexicanos consideran que Felipe Calderón debería ser juzgado por vínculos con el narcotráfico. Además, condenó que tras robar la presidencia en 2006, el gobierno haya hundido al país en la violencia y traicionado a la nación al ponerse del lado de grupos delictivos. Ahora las instituciones de seguridad no tienen ninguna complicidad con los grupos delictivos y también se actúa protegiendo
los derechos humanos para garantizar una paz. Esta semana el dirigente nacional de Morena se reunió con los gobernadores de la 4T en Morelos y Tamaulipas, Cuauhtémoc Blanco y Américo Villarreal, con quienes dialogó acerca de temas como seguridad, coordinación y los avances de la transformación en sus entidades. Mario Delgado denunció la inequidad de las autoridades electorales en Coahuila rumbo a las elecciones. Señaló la orden de retirar espectaculares del precandidato de Morena, argumentando el incumplimiento a la ley, mientras que han permitido al PRI el uso de materiales prácticamente iguales. Ya estás al día con la transformación. Comparte y difunde los avances de nuestro movimiento. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.